Quiero hacerles una pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué razón no salva a todas las personas? ¿Por qué razón? Repito para los que están conectados. Si Dios es todopoderoso, porque así dice la Biblia, no salva a todas las personas. Es una pregunta que le hizo un hombre a otro en una sala pequeña donde había algunos niños corriendo. Un hombre que no tenía la buena voluntad de seguir a Dios o de buscar a Dios, porque no entendía muchas cosas. Este hombre le preguntó a otro, ¿por qué razón, si Dios es todopoderoso, no salva a todas las personas? Dios es Dios y es soberano. Este hombre le contestó, viendo a un niño jugando ahí, haciendo ruido, corriendo para todos lados, le dijo, mira, yo, viendo a este niño, tengo dos opciones. Una, como soy adulto, tengo fuerza, lo puedo sacar a la fuerza de este lugar y llevarlo al jardín que juegue para que no esté haciendo ruido aquí. La otra, yo puedo platicar con el niño y explicarle que no es el lugar apropiado y decirle que puede jugar mejor en un jardín y que va a ser más cómodo para él y más cómodo para nosotros. Este hombre le dijo, así es Dios. Dios puede obligar a las personas, pero Dios quiere su voluntad de las personas. Esto es lo que normalmente Dios hace con todos nosotros. Dios nos presenta el Evangelio, Dios nos presenta el camino del bien, el camino del mal, Dios nos presenta el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Dios constantemente nos está hablando y hablando, haciéndonos entender todo lo que perdemos cuando hacemos el mal y haciéndonos comprender todo el beneficio que recibimos cuando hacemos el bien. La enseñanza que vamos a escuchar hoy la hemos titulado La ayuda de Dios en la rebelión del hombre. La ayuda de Dios en la rebelión del hombre. Tú sabes que Dios se presenta de muchas maneras a todos nosotros. De hecho, cuando nosotros predicamos en una forma personal a cada persona, a cada individuo, a cada familiar, a cada persona que nos invita, le comentamos que Dios es un Dios personal, un Dios el cual tiene tratos para cada persona diferentes. No es un Dios que trata a todas las personas de la misma manera. Dios se presenta a sí mismo en una alabanza, se presenta a sí mismo en una predicación, en un sueño, en un problema, en un accidente, en una aflicción, en una enfermedad. Ahí se presenta Dios. Y Dios se presenta de la manera que tú lo puedas entender, que tú puedas percibir, este es Dios. Y muchas de las ocasiones a muchas personas se les ha presentado teniendo una inquietud de conocer si realmente existe Dios, si realmente Él creó todo y si realmente Él mueve todas las cosas. Cuando hay una inquietud de conocer a Dios, Dios se presenta. ¿De qué forma se te presentó a ti? Yo creo que si estamos aquí es porque hemos tenido un acercamiento con Dios, o decirlo de otra forma, Dios se ha acercado a nosotros y hemos entendido que se ha acercado a Dios. En lo personal, Dios se acercó en una inquietud que yo tuve de los finales tiempos. Y me empezó a hacer entender todo lo que va a suceder.
Yo tenía una vida próspera, una vida acomodada, una vida con una familia, no padecía, no tenía enfermedades, pero tenía una inquietud de conocer a Dios. Entonces se presentó a mí. Quizás en tu caso se presentó en una enfermedad, en un problema familiar con el esposo, con la esposa, con los hijos. Quizás se presentó en un sueño, en un accidente. ¿De qué forma? Ya que tú identificaste la forma en la que se presentó Dios contigo, yo quiero preguntarte, ¿qué te ha explicado Dios de su persona, de su santidad, de su amor? ¿Qué te ha explicado Dios a ti en lo personal? Olvídate de todo el mundo ahorita. Enfócate en ti. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha revelado de Él? Seguramente te ha dicho que Él es un Dios santo, que aborrece el pecado, que tiene el poder para ayudarte a liberarte de ese pecado, que tiene el poder para bendecirte, para restaurar tu matrimonio, para restaurar a tus hijos, que tiene el poder para liberarte de la esclavitud tan grande que es el pecado. Estoy seguro que te lo ha explicado, porque lo que Dios quiere es un pueblo santo, personas que puedan seguir las pisadas de Cristo. Eso es como se presenta a Dios. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios un personaje que viene en la Biblia, que nos vamos a sentir identificados con él conforme vayamos leyendo su historia. Y yo quisiera que cuando tú te sientas identificado con este personaje, esa parte que tú te sientas identificado con él, la guardes en tu corazón. Pero no la guardes como alguien que guarda en un baúl o en un cajón algo grande, algo precioso, algo con valor, sino que la guardes para cuando tú tengas la necesidad de ponerla en práctica, lo hagas con mucha libertad y lo hagas entendiendo que Dios se ha presentado de esa manera. La historia que vamos a estar leyendo, analizando juntos, es la historia del profeta Jonás. Seguramente tú has escuchado mucho acerca del profeta Jonás. Quizás hasta lo has compartido con alguno de tus pequeños, de tus seres queridos. Y aunque a una persona no le interese conocer de la Biblia, por ahí seguramente escuchó del profeta Jonás. Muy famoso porque estuvo navegando en el vientre de un gran pez. Vamos a hacer una oración. Dios bendito, muchas gracias, Señor, porque te presentas a nuestra vida, Señor, porque nos ayudas, nos bendices, porque estás al pendiente de nuestras necesidades, porque tú quieres hacernos el bien, porque tú quieres ayudarnos hoy, porque tú quieres revelarnos tu palabra, Señor, y porque a todos nosotros, Señor, nos has dado un alimento espiritual. Hoy te rogamos, Padre, que nos vuelvas a alimentar, Señor. Te rogamos que nos ayudes a entender la vida de Jonás, porque seguramente, Señor, es sombra y figura de muchas vidas que estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo, te rogamos tu asistencia, tu ayuda, tu misericordia, y que esto se guarde en el corazón como un tesoro muy grande para ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Jonás capítulo 1, verso 1 nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Primero que nada, vamos a ver quién era Jonás. Jonás vivió en el tiempo de Jeroboam II, un rey de Israel que no hizo muy bien las cosas delante de Dios. Y este Jonás más o menos vivió 800 años antes de Cristo. 800 años antes de Cristo.
En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, verso 25, nos dice que es de una ciudad llamada Gat-Efer. Y esta ciudad aproximadamente estaba a 6 kilómetros al norte de Nazaret. Este hombre, Jonás, fue escogido por Dios para llevar su palabra, para atalayar al pueblo de Israel. Pero no paró ahí su misión de Jonás, sino que en algún momento Dios le habló a Jonás diciéndole estas palabras. Versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive no era del pueblo de Israel. Nínive era una ciudad muy lejana a Israel. Nínive era una gran potencia en ese momento, una gran ciudad, no se comparaba con Israel. Algunos detalles de Nínive, algunos datos importantes es que estaba como a 800 kilómetros de Israel. Y quiero resaltar esta parte, como 800 kilómetros. Quizás hoy en nuestra actualidad decimos, ¿qué son 800 kilómetros? Agarro mi carro, manejo 8 horas en una recta hasta allá, sin que haya casetas, sin que haya curvas. Y si me voy a 100 kilómetros por hora, llego en 8 horas allá, ¿verdad? Pero en aquel entonces no había carros. En aquel entonces tenían que caminar todos esos 800 kilómetros. Entonces no estaba tan cerca Nínive, no estaba tan cerca. Allí están unos mapas, más o menos para que se pueda apreciar en dónde estaba Jerusalén, en dónde estaba Israel y hasta dónde tenía que caminar este profeta en esta encomienda que le había hecho Dios. En la siguiente lámina, Nínive en la actualidad es Mosul, que está en Irak. Esta fotografía que ves ahí en la lámina no es la actual. Esta fotografía fue tomada antes del 2014. Tú recordarás que a mediados del 2014 hubo una guerra contra un estado que se hizo llamar así el Estado Islámico o ISIS y quedó devastado Mosul. No es nada de lo que vemos ahí, pero sí podríamos apreciar qué era Mosul anteriormente. Conociendo un poquito acerca de Nínive, de la distancia que tenía que recorrer el profeta, en el mismo libro de Jonás, en el capítulo 3, en el verso 3, nos dice: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Aún a llegar a esta ciudad, esos 800 kilómetros aproximadamente, todavía Jonás tenía que caminar 3 días más pregonando el mensaje que traía de parte de Dios. Más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 11, también tenemos otro dato importante. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Era una ciudad aproximadamente de 120,000 habitantes y obviamente que todos tenían sus animales, tenían ganado. Pero había algo interesante en esas 120,000 personas que no conocían su mano derecha y su mano izquierda. No precisamente que no conocieran cuál era la derecha o cuál era la izquierda, sino que no tenían discernimiento de lo que estaban haciendo. Dios hablando espiritualmente. Teniendo estos datos que son importantes para entender la misión de Jonás, vamos a leer el versículo siguiente, capítulo 1, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Vuelvo a recapitular. Dios, el soberano, el Dios de Israel, le da una misión importante a Jonás de ir a hablar su palabra, su mensaje, a una ciudad muy grande llamada Nínive, pero no le dio esta tarea a cualquier persona, se la dio a un profeta. ¿Quién era un profeta? Era alguien que conocía a Dios, era alguien que sabía quién era Dios, era alguien que sabía el gran poder de Dios. Entonces, cuando yo leí por primera vez este pasaje, que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, yéndose a un lugar llamado Tarsis, mi mente empezó a entender, ¿cómo es posible que un profeta haya querido huir de la presencia de Dios a un lugar lejano? Tarsis estaba al sur de lo que hoy es España, ni siquiera al otro continente, América. Entonces, llegué a una conclusión. Jonás tuvo una visión, conociendo a Dios. Jonás, sabiendo que Dios es misericordioso, porque más adelante lo dice, él dijo, yo voy a ir a Tarsis, es una interpretación mía, no lo dice la Escritura. Yo voy a ir a Tarsis, voy a hacer un camino muy largo, me voy a desgastar, voy a ir hasta allá, a anunciar la palabra de Dios, y al final Dios los va a perdonar. ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué voy hasta allá? Dios puede quizás levantar a alguien por allá, que alguien lo haga. Entonces Jonás, lo más sencillo que hizo, bueno, entonces yo me voy a ir, y como voy a agarrar un rumbo diferente, pues ya Dios va a decirle a otro profeta por aquí que vaya, y que vaya a pregonar ese mensaje, o alguien más lo va a hacer. Es una inferencia mía, repito. Ahora, en muchas de las ocasiones que nosotros conocemos a Dios y que nos da una tarea específica, de repente nosotros no queremos hacerla. No tenemos ni quizás la habilidad, quizás el tiempo, quizás la disponibilidad, y preferimos o evitamos hacerla, que lo haga alguien más. Sea una tarea grande, sea una tarea pequeña, pero decimos que lo haga alguien más. Yo ya tengo muchas ocupaciones, yo ya estoy sirviendo en este lugar, en este otro lugar, yo ya voy a ir al hospital, yo ya voy a irme a hacer misericordia aquí, que lo haga alguien más. Alguien más que le quede más cerquita de por ahí. El problema es que a eso se le llama rebeldía. El problema es que cuando Dios manda a hacer algo, Dios no está pidiendo si tú quieres hacer algo. Dios te da una instrucción. Y esas instrucciones no siempre nos gustan, pero siempre traen una bendición. Cuando uno es obediente a la voluntad de Dios, trae una bendición en automático por esa obediencia. Mira, yo creo que Dios puede traer al que mejor pueda hacer su obra, al que mejor pueda hacer una tarea en específico. Pero si Dios te escoge a ti para hacerla, es porque quiere hacer algo en ti. Es porque quiere bendecir a través de ti. Es porque quiere hacer una obra en la que Él te va a moldear, te va a enseñar más su amor, y que a través de ti va a traer una bendición para uno, para dos, o para tres, o para muchas personas que ni siquiera te imaginas. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol
Pedro, nunca se imaginaron que después de 2000 años iban a seguir bendiciendo lo que ellos hicieron, lo que ellos dejaron. Todos los escritos que el apóstol Pablo escribió y que mandó a Efesios, que mandó a Corinto, no se imaginaban que hasta el día de hoy nos iba a bendecir. Entonces, lo que Dios te manda a hacer tiene un propósito, aunque no lo entiendas, aunque quizás te mande más lejos, aunque quizás tus fuerzas o tú creas que tus fuerzas no te van a ayudar. Si Dios te ha puesto a hacer una tarea, es porque Dios sabe que la puedes hacer y que Él te va a ayudar. Un dato importante, hacia dónde iba el profeta Jonás. Les decía yo hace rato que Tarsis estaba al sur de España y tenía que recorrer 3,400 kilómetros en la barca donde él pagó su pasaje para llegar a Tarsis. 3,400 kilómetros. Sí, estaba muy lejos Nínive, y para llegar a Tarsis estaba mucho más lejos. Entonces, como ser humano, repito, yo creo que él decía, entre más me alejo, bueno, pues Dios va a escoger a alguien más, va a decir, este no quiso, buscamos a alguien más que vaya para allá. En el capítulo 1, verso 4, siguiente verso, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El siguiente versículo es sorprendente, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios con D minúscula, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y ahí es lo interesante, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Tú te puedes imaginar esta escena? Una tempestad tan grande que venía, azotaba al barco, y el barco se movía para todos lados, y en angustia todos los marineros, y era una tempestad grande. Ellos estaban acostumbrados a pasar tempestades. ¿Por qué? Porque era su oficio. Pero entonces este Jonás, en lugar de preocuparse un poquito porque dice, ay, a lo mejor esta situación está por mi causa, pues voy a ver qué puedo hacer, quizás a dialogar con Dios, pero no. Él se metió a dormir tranquilamente, a dormir ahí acostado, mientras todos estaban luchando por salvar sus vidas. El siguiente versículo nos dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué pasó con Jonás en ese momento? Jonás no estaba entendiendo la rebeldía que él tenía en su corazón porque no obedeció a la voz de Dios. Jonás estaba viendo, es una tempestad, sí, yo soy profeta, seguramente Dios me va a venir a rescatar, Dios me va a venir a salvar y no pasa nada. Quiero decirte que a veces como cristianos, cuando desobedecemos, al principio pareciera que no pasa nada. Pareciera que no hay ningún problema, pareciera que me salí con la mía, que no obedecí a Dios y que todavía Dios me sigue bendiciendo porque voy a la reunión, levanto mis manos y siento la bendición y la presencia de Dios y van las cosas ahí caminando poco a poco. Pareciera que esto es lo que le pasó a Jonás. Él estaba tranquilo. Él estaba ahí reposando quizás de unas vacaciones que él tomó y que quería pasarlas hasta allá, hasta Tarsis, olvidarse de todos los problemas que estaba pasando ahí el pueblo de Israel, porque en aquel entonces, como reinaba Jeroboam, había una situación espiritual muy fuerte. Bueno, mejor me voy. La realidad es que para Dios
No hay nada que se le oculte. Entonces, nosotros, como cristianos, de repente pensamos que no traen consecuencias nuestras rebeldías, nuestra falta de atención en lo que Dios nos manda hacer. Pero, ¿qué crees? Esa tempestad era el principio de un trato que Dios tuvo a Jonás. Era el principio solamente. Si para los marineros era una tormenta muy desastrosa que ellos pensaban que iban a perecer, si para Jonás no fue así, era solamente el principio. Jonás les descubre quién es él, les dice, y en el versículo 9 vemos algo bien interesante. Y él le respondió, en el versículo 9, en el capítulo 1, versículo 9, dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Les estaba diciendo de dónde iba. Pero algo interesante que resaltar, dice, y temo a Jehová. Y dice quién es Jehová. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía quién era Dios. Lo interesante es que él decía, temo a Jehová. Pero en un temor que él había pensado dentro de sí mismo, ¿cómo era temer a Jehová? Él mismo se autodominaba temeroso de Dios, pero con sus acciones no era temeroso de Dios. Con sus acciones lo único que estaba demostrando era que era rebelde a ese Dios que él conocía. A veces como cristianos nosotros nos presentamos hacia otras personas como cristianos. Vas a hacer algún registro en algún área de gobierno y te dicen religión cristiana. O te detiene el de tránsito y él te empieza a decir, oye, pues mira, nos arreglamos, no hay problema, te voy a echar la mano, porque si te llevo hasta allá vas a pagar 2,000, 3,000 pesos, mira, con 500 pesos que me des, no hay problema. Yo te echo la mano, te voy a dar ahorita una clave para que la pases en los otros lugares si es que te llegan a parar. Y tú te presentas, ¿sabes qué? Es que soy cristiano, no puedo hacer eso. Entonces ahí empieza el policía a meter miedo, empieza, y al final le dices, bueno, mira, tú eres la autoridad, yo te voy a pagar a ti, tú me dices, ¿qué es eso? Está bien, ahí está. Y el cristianismo queda por los suelos. Y el nombre de Cristo es vituperado. Este Jonás, sin entender lo que estaba hablando, es lo que estaba haciendo. Oigan, marineros, yo soy temeroso de Dios, soy hebreo. Tengo una misión de parte de Dios, pero estoy huyendo de Él. Era algo que no entraba en la cabeza, o sea, no tenía sentido lo que estaba diciendo ni lo que estaba haciendo. Vamos a leer en el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. En el 12, y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás tenía una poca de lucidez. Entendía que la situación que estaban viviendo estas personas era por su causa, porque él había desobedecido a Dios. Aquí como que ya se le empieza a ver una luz a Jonás. Empieza a ser honesto. Dice la Escritura que mientras nosotros callemos, guardemos nuestros pecados, nuestros huesos se consumen. Pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros buscamos a Dios, somos sinceros con Dios, entonces viene la ayuda de Dios. Jonás tiene una situación muy difícil, un testimonio pésimo delante de los marineros.
y dijo: échenme al mar. Échenme al mar y verán que inmediatamente que yo caiga en el mar se va a calmar la tempestad, porque esta tempestad es porque yo la provoqué con mis acciones. Como cristianos, ¿cuándo nos daremos cuenta que nuestras acciones son las que nos han metido en ese problema tan grande? Y que no solamente a nosotros nos han perjudicado, sino que también le han perjudicado a las personas que están alrededor de nosotros. Es importante identificar cuándo es que Dios nos está tratando a nosotros como personas y cuándo es cuando tenemos un problema que nosotros hemos buscado y cuándo es cuando Satanás nos está atacando como seres humanos. Porque no todos los problemas que nosotros tenemos en esta vida significa que vienen de parte del diablo. No todos los problemas que tenemos a diario significan que otras personas nos lo buscan. Muchos de los problemas que nos vienen acogiendo el día de hoy o que tenemos, que estamos pasando, han sido problemas porque nosotros mismos los hemos buscado. Sí es cierto que Dios nos ayuda en todo momento. Dios nos ayuda con las acechanzas del diablo. Dios nos ayuda con el deseo de nuestra carne. Dios nos ayuda con el problema que se está viviendo a nivel mundial. Pero también es cierto que Dios va a ir puliendo cada área de nuestra vida y como cristianos nos va a dar un trato especial. Créeme que los tratos de Dios no siempre son agradables. No siempre se entienden de buena manera. Pero cuando el trato de Dios pasa, ves por qué Dios, o te llega el entendimiento, por qué Dios te trató de esa manera. Hay cosas que en verdad como cristianos no son lícitas, pero quizás muchas de esas cosas no convienen, porque muchas de esas cosas nos van a ir apartando de Dios poco a poco, poco a poco. Y lo que Dios quiere es que tú, que yo, que nuestros seres queridos lleguemos a la meta final, lleguemos al cielo. Lleguemos al cielo. En el siguiente capítulo, en el siguiente versículo que vamos a leer, en el versículo 15, ya los marineros hicieron todo lo posible por no echar a Jonás al mar y quisieron regresar la nave a tierra para no deshacerse de Jonás y que se muriera Jonás. Pero era imposible, porque es imposible luchar contra Dios. Y en el versículo 15 nos dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿No te ha pasado así? Que cuando tú recapacitas de lo que Dios te ha mandado a hacer y dices: Señor, perdóname, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor. Y lo haces con un corazón bien dispuesto, siendo diligente, poniéndole suma atención a eso que Dios te ha mandado a hacer. Entonces viene una quietud, viene una paz, viene una tranquilidad, viene ese momento apacible que tú tienes con Dios en la intimidad. Anteriormente no lo había. Anteriormente era un problema tras otro problema. Te querías meter con Dios a orar, a estar en su secreto y no podías, sentías incomodidad, te estorbaba algo, hasta que entendiste lo que Dios te mandó a hacer y no lo hiciste. Vas, restituyes con Dios, te pones a cuentas con Él y entonces vas y haces lo que Dios te pidió y viene esa paz, esa tranquilidad, ese poder acercarte con Dios con libertad. Bueno, en este momento, cuando fue echado Jonás al mar, hubo una tranquilidad para todas estas personas que estuvieron
en esta barca. No así con Jonás. No fue lo mismo con Jonás. El verdadero trato de Dios para con Jonás apenas empezaba. Apenas empezaba. En verdad que yo no sé qué pasaba por la mente de Jonás cuando decía, échenme al mar. No podía nadar hasta la orilla. Había una tempestad. Quizás él no se imaginaba que podía perecer ahí, ser tragado por un tiburón. Solamente se le ocurrió, échenme al mar, salven sus vidas, échenme al mar, yo tuve la culpa. En el versículo 17 nos dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí está el pez. Representativo. En realidad no sabemos cómo era el pez, qué dimensiones tenía, de qué especie era. El punto específico que Dios quiere resaltar es que era un pez gigante, en el cual un ser humano podía caber sin ningún problema. Era grande. Pero realmente Jonás no tuvo unas buenas vacaciones dentro de ese pez. Algunas personas piensan que dentro de ese pez la temperatura era mayor y que todo ese calor sofocaba a Jonás, asfixiándolo, que no podía respirar y que le impedía poder tomar bocanadas de aire, y que pensaba él morirse asfixiado ahí. Otras personas han creído que todo lo que por dentro del pez constituye para digerir sus alimentos estaban quemando a Jonás. Un ardor, una oscuridad terrible dentro de ese pez. No podía ver ni siquiera sus manos. Había una oscuridad tan tremenda que no podía ver, no podía palpar, no podía ver lo que estaba alrededor de él. Un calor tan inmenso. 3 días y 3 noches sin tomar alimento, sin tomar ningún líquido. Estaba ahí adentro del pez. No fueron unas vacaciones como Jonás se imaginó en Tarsis. Ahí estaba Jonás, sufriendo. Ni siquiera se había imaginado la idea que les dio a los marineros de echarme al mar. Creo que lo más sensato, lo más correcto era haberse humillado en ese momento ante Dios. Señor, perdóname. ¿Qué tienen que ver estos inocentes con lo que yo hice? Regrésame. Humillarse delante de Dios. Pero no, ahí está el ímpetu de Jonás. Échenme al mar. Échenme al mar porque por mi causa es que están padeciendo ustedes. Mira, como cristianos, a veces queremos o creemos tener mucha voluntad firme, muchas fuerzas. Creemos ser superiores a alguien más porque hemos tenido la ayuda sobrenatural de Dios. Y pensamos, Dios me va a socorrer, porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque Él prometió estar conmigo a todos los días de la tierra. Dios me va a ayudar. No importa lo que venga. Échenme a aquellos, échenme al gobierno, échenme a el que sea. Dios va a estar conmigo. Dios, auméntame la fe. Sí, mándame más problemas para que mi fe crezca. Y a veces no sabemos qué estamos pidiendo. Señor, trata a mi hijo, trata a mi esposo, y ahí viene un accidente con el hijo, un problema con el esposo. Yo escuché hace poco que alguien decía, trata a mi padre, y pobre padre se quedó sin dedo.
No sabemos lo que pedimos a Dios. Lo que quiere Dios es que nosotros como seres humanos nos humillemos ante Él, reconociendo nuestra necesidad de Él. Dijo Jesús, no jures por nada, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Dios no necesita tus juramentos, tus promesas. Lo que Dios necesita es tu obediencia, es tu amor por Él. Jonás estaba padeciendo en ese momento, en una situación tan terrible que estaba pasando Jonás, que él nunca se imaginó que iba a pasar. ¿Te puedes imaginar ahí en el vientre de este gran pez durante horas, horas y horas? Él no sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás se le hicieron meses ahí agonizando porque no podía comer, respirar, porque no tenía que tomar, que con ese calor viene de repente el deseo de tomar agua y no tenía que tomar. Terrible lo que estaba pasando Jonás. Terrible lo que de repente a nosotros nos viene por una desobediencia pequeña. Yo te decía al principio que cómo se presentó contigo Dios, qué te había enseñado, qué te había dicho de Él. Y la realidad es que a todos nos ha dicho que nos estorba. Y cuando nosotros no hacemos caso a Dios, creemos que cuando nosotros queramos vamos a dejar ese pecado, que cuando nosotros queramos vamos a tener esa santidad, que cuando nosotros queramos nos vamos a arrepentir y vamos a buscar a Dios. Y más esto para los jóvenes que tienen corta edad y que tienen todos los deseos y el anhelo de disfrutar la vida y que dicen, pues más adelante cuando crezca yo busco a Dios. Pero entonces viene un problema. Viene otro problema, una decisión nos metió en un problema y queremos tapar ese problema con una mentira, con otro pecado, y entonces añadimos a un pecado otro pecado y tenemos una vida ya descompuesta por tanto pecado, pero Dios te quería evitar esa vida. Dios te quería evitar ese sufrimiento. Dios lo que quería era bendecirte. Dios lo que quería era que no pasaras esa situación amarga, esa situación de problema, esa situación de dolor, esa situación en donde no le encuentras la salida. Muchas de las personas el día de hoy, por no hacerle caso a Dios, andan pensando en suicidarse, andan pensando en irse lejos, andan pensando en abortar, andan pensando en matar a otra persona porque las han descubierto haciendo cosas. Es terrible, es muy terrible. Esto le pasó a Jonás. Esto le pasó al profeta Jonás. En el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Pon atención en esto que te voy a decir. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás, teniendo toda esa aflicción tan grande, hasta en ese momento, dentro del pez, en su problema, en su trato, oró a Dios. ¿Por qué razón esperarse hasta que el problema está tan grande para orar a Dios? Para buscar a Dios, para humillarse ante Dios, para decirle: Dios, socórreme, Dios, perdóname, Dios, ayúdame. ¿Por qué razón buscarlo hasta que ya
las consecuencias del acto que nosotros hemos venido haciendo están tan grandes. ¿Por qué no buscarlo cuando no tenemos aflicción? ¿Por qué razón? Ahí Jonás entendió que no era fácil salir del problema en el que se encontraba. Ahí Jonás entendió que todas las veces que había librado su vida, no era su inteligencia ni su sabiduría, era Dios. Ahí Jonás entendió el trato de Dios que Dios le había hecho a él. Ahí Jonás entendió que el único que le podía librar se llama Jehová, se llama Dios, se llama Jesucristo. Ahí Jonás entendió. ¿Qué necesidad tenemos nosotros que conocemos todas estas historias, que las entendemos a la luz de la palabra, que conocemos lo que Dios nos quiere enseñar a través de ellas? ¿Qué necesidad tenemos de esperarnos hasta que ya tengamos tantos problemas en nuestra vida para decirle: Dios, te necesito, Dios, ayúdame, Dios, socórreme, Dios, mira, no puedo con este problema, no puedo con este pecado, no puedo con esta aflicción, Dios, no puedo con mi carácter, no puedo con mi vida, Señor, ayúdame, socórreme? ¿Por qué nos esperamos hasta el final? ¿Por qué nos esperamos hasta que nuestros hijos están destruidos, hasta que nuestro matrimonio no tiene vuelta, hasta que tenemos esa enfermedad tan grande en nuestra carne? ¿Por qué nos esperamos? Jonás, hasta estar en el vientre del pez, ya con tantos problemas que había padecido dentro de ese vientre, entonces se acordó que estaba Dios. ¡Oh, Dios! Aquí estoy, Señor. Jonás en ese momento recurrió a la ayuda divina. La pregunta que yo quiero hacerte a ti: ¿cuándo vas a recurrir a Dios? ¿Cuándo vas a buscar la ayuda de Dios? ¿Cuándo vas a buscar el perdón de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando ya sea tarde? ¿Cuando estemos agonizando en el hospital ahí por cualquier razón? ¿Cuando ya no haya vuelta para atrás? ¿Cuando ya nuestro cuerpo esté tan dañado por nuestras decisiones? ¿Cuando ya nuestros hijos estén bien perdidos y sus matrimonios también? ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? Quiero que me acompañes a leer unas porciones del libro de Deuteronomio. Está en el capítulo 30, en el verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Más adelante en el 14 nos dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Voy a recalcar esas palabras: para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Para que vivas.
El propósito de Dios de dejar todos sus mandamientos, sus ordenanzas, el camino que ya Cristo nos ha trazado, es precisamente esto, porque esto es el corazón de Dios, para que vivas, para que te multipliques, para que Dios te bendiga. Joven, en ningún momento Dios quiere ponerte una carga pesada. En ningún momento Dios quiere quitarte que tú disfrutes tu juventud. Lo que quiere Dios, el darte su palabra, sus mandamientos, es para que vivas. Para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te trace un camino en el cual tú pases sin ningún problema, sin que te acarríe ninguna dificultad en tu vida. Joven, tú ve alrededor de ti y fíjate cómo están destruidas todas las familias. ¿Cómo padecen los jóvenes? Tú mismo estoy seguro que has padecido. Pero quiere Dios bendecirte. No quiere Dios llenarte de mandamientos y de ordenanzas que tú no puedas cumplir o que sean para tu destrucción. Quiere bendecirte. Quiere ayudarte. Quiere darte vida. Y nosotros, como padres, es lo mismo. ¿En dónde estará la ley de Dios tan lejos que no la puedo alcanzar? No, está tan cerca de nosotros. En nuestro corazón, escritas ahí por Dios. No hay excusa para decir, es que no sabía, es que no conozco a Dios, es que nadie me enseñó. No, Dios las ha puesto aquí en tu corazón. ¿Te das cuenta cómo está la sociedad destruida porque le han dado la espalda a Dios? Entonces, si tú haces un alto, tú meditas en sus mandamientos de Dios, te darás cuenta que todos están diseñados para tu bendición. Todos están diseñados para tu bendición. Mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Dios no quiere que tengas idolatría y que tus ojos se vayan a otro lugar en donde pongas tu confianza y solamente va a ser una confianza vana porque ese ídolo no te va a poder ayudar. Es tu beneficio, es tu ayuda y así cada uno de los mandamientos que Dios ha dejado. ¿Te das cuenta cómo Dios es un Dios de amor? No es Dios de imposición, no es Dios de mandamientos, es un Dios que te ha dejado el camino del bien, el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte y que te dice, escoge. Estas palabras que acabamos de leer aquí en Deuteronomio son las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué tendríamos que guardar los mandamientos? En primer lugar, para no entrar en discusiones, es porque Dios lo está ordenando. En segundo lugar, es porque tú guardando los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos de Dios, de Jesucristo, es tu bendición. Entonces, si Dios te manda a hacer una tarea específica en el lugar que sea, es tu bendición. Es tu bendición. Vamos a nuestra historia, vamos a regresar a ella y vamos a leer el versículo 2 del pasaje del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Aquí nos deja ver un poquito más el panorama que estaba sufriendo Jonás, porque el lugar en donde él se encontraba, que era el vientre de ese gran pez, lo está asimilando, lo está comparando con el Seol. El Seol es el infierno. Hay una historia que no es parábola, es historia acerca de un hombre que cayó en el infierno y que le gritaba: Padre Abraham, ten misericordia. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para refrescarme. ¿Sabes? Se conformaba con una gota de agua este hombre allí en ese lugar de tormento. Jonás estaba en una condición similar, lugar de tormento, en un Seol, en el infierno. Lo maravilloso de todo, de este trato, es que Jonás mismo sabe que ahí oyó Dios. Él clamó. Lee conmigo esa palabra. Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. No dice desde el seno del Seol hice una pequeña oración, pedí el favor de Dios. No, clamó. ¿Sabes qué es qué es clamar? ¿Sí te acuerdas por ahí de una historia en donde Jesucristo estaba caminando por el pueblo de Israel y de repente iba pasando y había unas personas ahí ciegas que estaban ciegos totalmente y escucharon todo el murmullo que Jesucristo estaba pasando por ahí, y de repente estas personas empezaron a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí? Eso es clamar. No es decir: Señor, perdóname, mira, hice este pecadito, Señor, no tenía de otra, porque mira, tenía esta necesidad, y es que esto, Señor, y me amargué porque mi esposo, porque mis hijos, porque mis padres, y estaban ahí disculpándose con Dios, pero a su vez poniendo todas las excusas que tenían a su mano. No. Estos ciegos gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y cuando uno entiende su pecado delante de Dios y que ese pecado te va a llevar al infierno, entonces te postras delante de Dios y dices: Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que Jonás hizo. Ten misericordia de mí. Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Estoy en este lugar de tormento, en este infierno. Señor, ayuda. No es una charla pasiva con Dios, es entender la necesidad que tenemos de Dios. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mi voz oíste. Dios está presto para escuchar tu voz. No importa la edad que tengas, no importa los pecados que hayas cometido, no importa toda la situación que tú vienes arrastrando. Si tú anhelas acercarte a Dios y clamarle a Dios, Dios te va a escuchar. No importa todas las veces que le hayas fallado a Dios, Dios te quiere escuchar. Dios quiere que tú le clames, que tú le implores, que tú te acerques a Él y le digas: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el clamor que quiere Dios. Esa es la forma que quiere Dios que tú te acerques a Él. Versículo 3. Me echaste a lo profundo. El profeta está aceptando que fue Dios el que lo llevó a ese lugar, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas las olas pasaron sobre mí.
Mira, no está hablando del mar. Sé que dice olas y que dice ondas, pero no está hablando del mar. Cuando Jonás cayó ahí en el mar, lo estaba esperando el gran pez para tragarlo y guardar su vida. Sí, efectivamente fueron 3 días y 3 noches que pasó en un tormento dentro de ese pez. Pero te aseguro que esas 3 días y 3 noches no se comparan con el infierno eterno. En realidad, que cuando Jonás clamó a Dios, no se imaginaba el tiempo que llevaba dentro de ese pez. Pero era tanto su clamor que él entendió que Dios le podía ayudar. Si Dios no hubiera mandado a ese pez, si Dios no lo hubiera tratado de esa situación o en esa forma, Jonás se hubiera perdido en el infierno por la eternidad. Y todo lo que estaba viviendo ahí, lo iba a vivir toda la eternidad. Toda la eternidad. No era 3 días, no son 3 noches, es toda la eternidad. Los tratos de Dios nos parecieran duros, nos parecieran terribles, nos parecieran dolorosos, pero no se compara con lo que Dios te quiere librar en la eternidad, en esos tratos. En verdad, no se compara. Hasta en eso se ve el amor de Dios. Hasta en eso se ve el gran amor que Dios tiene por nosotros. Jonás está aceptando, sabe que Dios lo llevó a ese lugar y que todo lo que ha pasado, la situación tan difícil que ha vivido, esas horas angustiosas, son olas y ondas de Dios que han pasado por él. El trato de Dios, si tú estás padeciendo un trato de Dios, porque has desobedecido, porque te has rebelado, porque en algún momento le dijiste: Dios, te prometo que todos los días de mi vida voy a estar contigo, Señor, y ya has fallado a tu promesa y no te has encontrado limpio delante de Dios, santo delante de Dios, y Dios ha traído un trato a tu vida para limpiar todo la inmundicia y lo que le estorba a Dios para habitar dentro de ti. Ese trato es un trato de amor, un trato tan especial que tiene Dios para ti, porque te quiere hacer el bien, porque quiere razonar contigo y decirte: ¿ves el sufrimiento que ocasiona el pecado? ¿Ves de lo que te quiero librar, de una eternidad de sufrimiento? Es como ese hombre que se pone a platicar con el niño que estaba haciendo ruido y le dice: te conviene estar en el jardín. No lo saca a la fuerza, pero reconvine con él, platica con él, dialoga con él. El sufrimiento que tenemos nosotros en el cuerpo, en verdad, que por muy trágico que sea, no se compara con el sufrimiento que Dios te quiere librar. He tenido la oportunidad de estar cerca de hermanos en la fe que tienen cáncer terminal y tienen un gran dolor en su cuerpo físico por la vida que habían llevado, pero alcanzan a tener una paz dentro de sí, porque saben que el sufrimiento que ahorita tienen en su cuerpo, por cuanto se acercaron a Dios a arreglar su vida con Él, van a tener una eternidad en el cielo. Es difícil el padecimiento en la carne. Es difícil. No quisiéramos pasarla. Pero si tú te encuentras en este trato, pero si tú identificas que es Dios el que te ha tratado
que ha puesto su dedo en tu llaga. Hoy es tiempo de clamarle a Dios. Hoy es tiempo de clamarle a Dios. Jonás tenía dos opciones. Una de ellas es reconocer a Dios y reconocer su pecado y reconocer su rebelión, clamar a Dios. Y la otra era amargarse contra Dios. Podría él haber dicho: Señor, todo el tiempo que te serví, todas las veces que fui a poner mi rostro ahí delante del rey, exponiendo mi vida, y ahora me pagas así. Jonás tenía esas dos opciones: amargarse contra Dios o buscar a Dios de todo su corazón, de todo su corazón. En el versículo 7 nos dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía. ¿Cuántas almas aquí hay desfalleciendo? ¿Cuántas almas hay ahí escuchando la predicación desfalleciendo? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Jonás se acordó de Jehová. Problemas, angustias, dificultades, enfermedades, padecimientos en la carne, todas son angustiosas. Es tiempo de acordarnos de Jehová. El 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahí está una clase de personas. Podríamos decir: sí, yo voy a salir de este problema sin la ayuda de Dios. Sí, voy a buscar al mejor doctor. Sí, voy a buscar al mejor psicólogo. Sí, voy a buscar aquel mejor consejero para que me ayude con mis hijos, con mi matrimonio, en mi juventud. Sí, voy a buscar a mis amigos en esta juventud para que me ayuden con el problema que tengo. Vanidades ilusorias. Vanidades. Y se olvida de la misericordia tan grande que Dios quiere dar. Mas yo, y espero que sea tu oración, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jesucristo. De Él viene la bendición, de Él viene la salvación, de Él viene la vida. Las veces que tú has fallado, las veces que has sido una y otra vez rebelde, y que por esa rebeldía has traído consecuencias a tu vida, hoy es tiempo de acercarte a tu Dios y alabarle con todo tu corazón, diciéndole con ese clamor tan grande: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. En verdad te digo, Dios no quiere desechar a nadie. Dios quiere que tú te acerques con ese corazón deseoso y anheloso de estar con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con tus ojos cerrados te voy a leer el último capítulo, el último
versículo de ese capítulo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez, y el pez obedeció inmediatamente y vomitó a Jonás en tierra. Eso representa que cuando uno se humilla ante Dios, que cuando uno lo reconoce, que cuando uno se acerca a Él, entendiendo que es de ahí donde viene la salvación, entonces actúa Dios para bendecir. Jonás cayó en tierra, ya no en tempestad, ya no en el mar. Dios tuvo cuidado de que el pez lo dejara en tierra, a salvo. El trato que Dios le dio a Jonás tuvo su fruto. Tuvo su fruto. Antes de que Dios actuara para librar a Jonás de ese tormento tan grande, de esa aflicción, Jonás reconoció a Dios. Jonás reconoció que solo Dios podía librarle, que solo Dios tenía el poder y el deseo de ayudarle. Y le dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Jonás se arrepintió. Jonás buscó a Dios. Jonás dio ese paso. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a tomar la segunda parte de amargarte contra Dios? ¿O vas a tener la actitud que tuvo Jonás de arrepentirse y de buscarlo sinceramente, reconocerlo y alabarle alabanzas como sacrificio? ¿Qué vas a hacer? Te invito a que te acerques con Dios, le abras tu corazón, le expongas tu rebeldía, le digas cuánto le has fallado. Y te acerques con Él. Te acerques con Él. Mas yo con voz de alabanza, entendiendo, comprendiendo que han sido mis decisiones, que han sido mi maldad, entonces me acerco con Él. Yo te pido que si tú has tenido un trato de Dios, no dejes pasar esta oportunidad. Mira, de una y otra manera, Dios te ha bendecido. Dios te ha ayudado. ¿Por qué querrás destruir tu vida más?
si hoy es tiempo de acercarte a Dios. Y si tú no te has considerado cristiano, no has sentido el perdón de Dios, aún tu rebeldía ha sido mayor, en verdad que lo que quiere Dios es darte vida y bendecirte. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón al Señor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración
Escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero.
Así eres de hermoso, Señor. Cuando nosotros te damos la espalda, Señor, tú sigues bendiciéndonos, Señor, con el propósito de acercarnos a ti. Y aunque quizás la enfermedad, la dolencia, el problema, la angustia por un ser querido, no la veamos como bendición, con el hecho de que ese medio nos va a hacer volver, nos va a hacer recapacitar, nos va a acercar a ti, ya es una bendición, Señor. Como ser humano te digo, Señor, no quisiéramos pasar ningún padecimiento en la carne, Señor. Pero en verdad que cuando ya termina ese padecimiento y nos trae a tus brazos, nos trae a entender tu voluntad, nos trae, Señor, a ver tu amor tan grande, valió la pena la aflicción, Señor. Hermano, si estás en un trato de Dios, no es para desecharte, no es porque Dios se ha cansado de ti, no es para que te pierdas, es para que hoy le alabes a tu Dios, lo reconozcas, entiendas que sin Él no podemos, nos lleva a una obediencia, porque Dios quiere meternos en el paraíso. Quizás para muchas personas eso es locura, pero en verdad que la bendición que quieres darnos, Señor, es algo hermoso, algo grande, algo sublime, Señor. Solamente que se entiende con el Espíritu. Gracias, Padre, por tan grande amor. Gracias por no soltarnos. Gracias por recordarnos que en todas las aflicciones tan grandes viene la paz, la bondad, viene el descanso. Cuando nos metemos a alabarte, cuando te buscamos, cuando reconocemos, cuando limpiamos nuestro camino, Señor. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Padre, mi amigo, mi ayudador, mi Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús, por ese amor tan inmerecido, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Estamos para servirles. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Dios les bendiga. Si hay alguna persona que necesite algún consejo, estamos para eso. Que estén muy bien. Bonita tarde.